Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? ¿Qué cuentan? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué tal su día? Nuevamente estamos colaborando junto a Meli y hoy tenemos interesantes temas que reflexionar Ujú. para que después vayamos compartiendo, ¿cierto? En esta comunidad que estamos construyendo. Exacto. Bueno, chicos, ha pasado igual harto tiempo de que no nos habíamos conectado, pero era porque también mi queridísimo amigo y querido compañero Rodrigo se había ido también por unos días a Ujú. tomar ¿Alcohol? se había ido a algún tipo de retiro, obviamente, de las cosas de intereses que a nosotros nos gusta compartir. Sí, no, si fuera de broma me fui a Sí. meditar, bueno, a meditar y a vivir esta aventura a la hermosa ciudad de San Juan, Argentina, que mando saludos para allá, a todos los hermanos trasandinos que nos recibieron bien y que es una fraternidad. Entonces, hermosos paisajes, bonita comida y experiencia que yo diría una experiencia real, ¿ya? Puesto de que la realidad es lo que acontece momento a momento. Y cuando uno está en estas prácticas de meditación, está con uno mismo, a veces en silencio, generalmente. Pero cuando uno calla la boca, a veces hay una narrativa interior, ¿cierto? Que se Ujú. llama rumiaciones en psicología, la rumiación de los pensamientos. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿cierto, Meli? Exacto, sobre todo el poder de los pensamientos, el actuar, en tomar acción y las consecuencias que llevan. Son temas súper importantes, así que les invito a que se queden para que puedan escuchar lo que nosotros queremos transmitir y espero que también ustedes tomen una pequeña reflexión a su modo y también que sea de manera positiva. Así es. Bueno, comencemos, Meli. Tú me hablabas de la depresión, ¿cierto? Sí, el tema de la depresión. Yo creo que hay distintas etapas de la depresión. A veces la depresión comienza por pequeñas cositas. Ujú. O como hemos hablado anteriormente, el bullying, que también es un tema de depresión que va cayendo ya que, no sé, por un grupo de personas, independiente si sea la universidad, independiente si sea en el trabajo, independiente si sea con amigos, no sé, hoy día amaneciste más gordo, Ajá. y si la persona se siente sensible, se lo va a tomar demasiado personal. Qué interesante lo que estás diciendo, Meli. Claro, se lo va a tomar demasiado personal y ¿qué va a pasar con la otra persona? Pucha, me veo mal, mira, ¿no? Si la ropa tampoco. Y ahí donde se empieza a crear ese bucle mental pero negativo. Entonces, por eso te digo, hay diferentes formas de tener depresión. O a veces, no sé, por un rompimiento, que creo que las personas se tienen que saber valorar. Está demasiado frío, está demasiado anexo a sí mismo el tema de no valorarse, el Ujú. tema de no quererse, el tema de tratar de ser como una piedra, tratar de encontrar la forma, tratar de moldearlo. Creo que es un tema súper, súper importante, sobre todo que estamos viviendo como sociedad, sobre todo en este mundo que todo es demasiado apurado, que no nos damos la pausa para poder saber quién soy yo, quién es quién, cómo me siento, a qué debo agradecer, porque siempre nos enfocamos en cosas negativas y al enfocarse en tantas cosas negativas que empezamos a ver todo gris. Y lo gris se empieza a convertir en negro y lo negro empieza a convertirse en depresión que ya no lo deja ver absolutamente nada. Y ahí parte el tema de, no sé, el querer acabar y terminar con su vida. Qué interesante lo que estás diciendo. Y te voy a contar una historia para que vayamos reflexionando, Por ya que supuesto. está basada en hechos reales. Eh, Hace como creo que ya han pasado 70 años, o Ujú. quizás 80. Bueno, hubo una guerra mundial en Europa, en la segunda. Ya, Segunda Guerra Mundial. Y Hitler empezó a dominar Europa. Ujú. Entonces en Inglaterra había un primer ministro que carecía de límites. Era una persona muy suave. Ujú. Por lo tanto, los políticos se dieron cuenta de que no estaba apto para el desafío. Claro.
porque había una persona, un bravucón, como dices tú, haciendo bullying al mundo, matando gente inocente. Claro. Se necesitaba alguien más severo, pero a la vez inteligente, porque Hitler no tenía inteligencia emocional, entonces era preso de su ira. O sea, todo lo que lo rodeaba a él, tanto exterior como internamente, era ira. Ira que era miedo, o sea, esa ira, el miedo a perder el control. Y en el fondo él estaba en psicología del punto de vista del perseguidor. Estaba persiguiendo a los judíos, persiguiendo a los negros, persiguiendo a cualquiera que no fuera ario. Lo cual era súper extraño porque él no era rubio de ojos azules. No. O sea, quizá ojos azules sí, no sé, pero rubio no era. Sí, Entonces pero... no era como el super mino que él decía que había que ser. Claro, bueno, que eso es una ideología solamente de él. Pero, Él, lo que pasa es que él lo lleva a la práctica. Él lo eh, llevaba a la práctica, pero lamentablemente perjudicaba al mundo y a la sociedad que estaba a su pero él alrededor. creía que lo estaba haciendo bien, porque esto antes el pueblo alemán vivió una crisis económica producto de la Primera Guerra Mundial. Entonces él entró como el salvador y se transformó en el perseguidor. Esto es lo que en psicología se llama el triángulo dramático. Una persona está en víctima, no sé, de acuerdo al punto de vista, pero es un hecho de que había una crisis económica en ese país y esa fragilidad, esa tristeza que no fue gestionada, se contuvo y apareció esta figura carismática. Claro. ¿Ya? Esta figura carismática ofreció que iba a salvar, pero perjudicando al resto, como hemos dicho. Claro. Y se empezó a hacer el ojo por ojo, como pasa en la familia, en las parejas, en los individuos. Entonces, tú me dañas, yo te daño. Claro. Y empezó a morir gente y estaba quedándola en barra. Entonces Inglaterra era el último reducto de democracia. Claro. Y bueno, eligieron a una persona que se llama Winston Churchill. Sí, Winston Churchill. Lo eligieron porque él tenía la capacidad de ser firme, pero no duro. Ya. Mientras mantenía el sentido del humor. Claro. Y cumplía lo que decía. Entonces era muy interesante esta figura. Claro. Porque tenía lo valioso de poner límites, pero sin lugar a dudas era democrático y creativo. Y esta persona tenía un diagnóstico de depresión. Pero eso nunca se lo trató tampoco. Sí, se lo trató, claro, pues él fue a los médicos, a los psicólogos. Claro. Él era afortunado porque venía de una familia con dinero para poder hacer eso. Claro. Entonces, además de muy inteligente, pero tenía un diagnóstico de depresión. Entonces, él en sus malos momentos, gracias a la terapia que hacía, identificaba su tristeza, incluso depresión, y decía, allí está el perro negro. Ya. Y permitía que estuviera la tristeza con él, mientras a su debido ritmo hacía su agenda. Ya su agenda es bien sencilla. Y esto lo podemos ver en una película que se llama Las Horas Más Oscuras. Las horas más oscuras. te la- Bueno, tarea para la casa para las personas que quieran ver esa película. Se las recomiendo a todos los que nos vean o nos escuchen. Está en Netflix a todo esto. Entonces él era muy divertido porque como tenía depresión se levantaba tarde, entonces se tomaba unos tragos para aliviar esta tristeza, hacía su terapia por supuesto, pero había mucha ansiedad y estrés. Entonces, pero él cumplía, hizo su propia forma de hacer las cosas. Claro. Y lo importante es que él no escondía su tristeza, sino que él la develaba. O sea, la asumía y también la daba a conocer. Exacto, y se lo tomaba con sentido del humor, Claro. que es lo bonito. O sea, no se ahogaba en sí mismo, sino también le trataba de dar un sentido de humor para no ahogarse profundamente en su tristeza. Y una creatividad que nosotros los psicólogos, bueno, no se me ocurrió a mí, pero en psicoterapia narrativa le decimos la externalización del síntoma. Lo tomó de seguro un narrativo y le dijo, mira, ponle nombre y ponle un lugar a eso. Entonces yo estoy en relación con esa tristeza. No es que yo sea esa tristeza. Cuando uno rechaza algo, persiste y se acrecienta. Si yo digo quiero estar feliz y me está visitando la tristeza, la ansiedad, el miedo, porque iba a invadir Hitler, y a mí me pusieron ahí, no porque les cayera bien, sino que porque era lo que había que hacer. Es complicado. Entonces, parte número 1, aceptar y no creerse eso, sino que es parte de mí, es como este dedo. Me acompaña, pero yo no soy el dedo.